Hola hermanos, soy Alberto Sotelo, Dios me los bendiga. Quiero compartirles dos temas de la carta a los Gálatas. Esta carta fue escrita por la controversia que se había levantado por los judaizantes de que era necesaria la circuncisión y guardar la ley como requisito para salvación. De esta manera estaban pervirtiendo la doctrina de la gracia y enseñando otro evangelio, lo cual Pablo dice reiteradamente sea anatema, es decir, maldito cualquiera que enseñe otro medio de salvación. Además, los judaizantes daban a entender que Pablo era inferior a los apóstoles que estaban en Jerusalén, por ser llamado mucho después y que no tenía la misma autoridad como ellos, y que él había dejado de seguir la enseñanza de la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo se presenta a sí mismo y él dice, soy apóstol de Dios, ahí en el versículo 1, no puesto por hombres, sino por Jesucristo mismo. Aún en Gálatas 2:11 dice que el evangelio que él predicaba no lo aprendió de hombres ni según hombres, sino lo recibió directamente por revelación de Jesucristo. Entonces, él no fue instruido por ningún apóstol ni antes ni después de su conversión. Él comenta que después de su conversión no fue a Jerusalén o a la iglesia de Jerusalén a consultar a los apóstoles, sino fue a Arabia, y después de 3 años fue a Jerusalén y se encontró con Pedro. Y vio a Jacobo también, pero con ningún otro apóstol estuvo. Y estuvo nada más allí 15 días, no volvió a Jerusalén, sino pasados 14 años, acompañado de Bernabé, pero fue porque Dios mismo se lo mandó. Y allí les comunicó a los apóstoles el evangelio que predicaba entre los gentiles, los cuales quedaron satisfechos. Después de los saludos, Pablo aborda inmediatamente la verdad central del evangelio, que Cristo se entregó por nuestros pecados para ser el único medio de salvación. Entonces, el propósito de esta carta es defender la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe, y él tiene varios argumentos muy sólidos para demostrarlos, y es lo que te quiero compartir en esta enseñanza. El primer argumento en Gálatas 2:4 tenemos ese argumento que Pablo presenta, es el caso de Tito. Tito era un gentil convertido al cristianismo, a quien no circuncidó para demostrar que no era necesaria la circuncisión para ser salvo. Además, estaban estas circunstancias. Estaba en la iglesia de Jerusalén, en medio de esa fuerte controversia, en esa presión delante de los apóstoles, pero no se dio circuncidarlos, lo cual ellos aceptaron, quedando, cuando lo entendieron, quedaron satisfechos. Entonces, el caso de Tito es una prueba de que la circuncisión o guardar la ley no es necesario para salvación. El segundo argumento que Pablo presenta es la reprensión que Pablo hizo hacia Pedro. Pedro probablemente era uno de los apóstoles más respetados y con mucha autoridad por ser de los más viejos. Además, esta reprensión fue hecha en Antioquía, una de las principales iglesias de los gentiles, pero no fue para humillar a Pedro ni para levantarse a sí mismo, sino para demostrar que por la muerte de Cristo la pared de separación entre judíos y gentiles ha sido destruida, y la ley con todos sus ritos, que era la causa de esa división, fue abolida. Allí en Efesios 2:13-19 explica más de esta verdad. Ya no es necesario guardar la ley para la salvación, pues solo la fe en Cristo nos justifica delante de Dios, tanto a judíos y a gentiles, de la misma manera, como dice allí en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe, ya que por la ley ninguna carne se justificará delante de él. Entonces, esta reprensión que hizo Pablo fue hecha por amor a la verdad del Evangelio. En Gálatas 2:21 tenemos otro argumento que Pablo presenta, y es la muerte de Cristo como sacrificio por nuestros pecados. Es decir, si la salvación es por la ley o méritos, entonces la muerte de Cristo no tiene sentido, no tiene ningún valor. Por decirlo así, como él dice, murió en vano. Pero la muerte y la resurrección de Cristo es la prueba más importante, que ni la ley ni nada nos puede salvar. Solo el sacrificio perfecto de Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, siendo hecho por nosotros maldición. Otro argumento que presenta Pablo aquí es el recibimiento del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 3:2 dice,
Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? La respuesta es clara, fue por la fe que recibimos el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo es sinónimo de ya ser salvo. En Hechos 15, 7 al 11 dice, habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Además, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, ¿los hacía por las obras que el hombre hacía o por la fe que ponían en él? Cristo decía, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es obvio que las obras que hacía también eran hechas por fe. Mateo 9:29, ahí tenemos un ejemplo. Otro argumento en Gálatas 3:6, la salvación de Abraham. Pablo presenta, y este para mí es uno de los argumentos más formidables, Abraham fue justificado por su fe, sin ritos, ni ceremonias, ni leyes, pues la ley llegó mucho después de Abraham, cuando él ya no existía. Para ser más precisos, 430 años después. Es un argumento tan sólido que solo por la fe en la promesa de Dios el hombre es salvo. Abraham creyó a Dios, dice la Escritura en Gálatas 3:6, y fue imputado a justicia. Así de claro, así de simple. Entonces no es necesario las obras de la ley. Otro argumento que presenta Pablo en Gálatas 4:21 al 31 es la historia de Sara y de Agar. Pablo presenta esta historia como prueba que los herederos de la salvación no son los hijos de Agar, es decir, los del pacto de la ley, los que dependen de las obras de la ley para salvación, sino los hijos de Sara, es decir, los del pacto de la promesa, de la donación hecha en Cristo. El uno es siervo y es echado fuera, el de Agar, y el siervo no queda en casa, como Cristo mismo lo dijo en Juan 8. El otro es el libre, que es de Sara, del pacto de la donación, de la promesa, que es libre y que es heredero, quedando en casa para siempre por confiar en la promesa de Dios. En Gálatas 5:11 hay otro argumento y dice Pablo, y si predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Los judaizantes al parecer convencían a los gálatas a circuncidarse, diciendo que Pablo lo demandaba a los que creían el Evangelio como requisito para salvación, lo cual era mentira. La evidencia estaba a la mano. Si enseñaba la circuncisión como ellos insinuaban, agradaría a los judaizantes y así evitaría la persecución y sería quitado el escándalo de la cruz. Es decir, no habría necesidad del sacrificio de Cristo como medio de salvación. Sin embargo, Pablo dice, ¿por qué sigo sufriendo persecución todavía? No dice que sufría persecución en el pasado y ahora, según ellos, Pablo había cambiado y aceptado la circuncisión, sino que dice, todavía en ese momento. Como te das cuenta, los argumentos presentados por el apóstol Pablo son irrefutables, coherentes, satisfactorios. La salvación es por medio del sacrificio de Cristo y es el único método de Dios para salvar al pecador. No se requiere de nada más, ni sacrificios, ni obras, ni ritos, ni ceremonias, ni siquiera el bautismo. Solo aceptando a Cristo como tu único medio de salvación, por fe serás salvo. Por eso, toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén.